Buenas noches, mi nombre es Dorita Tiana Almuenzo Espina con ID 768239 del programa de Administración en Seguridad y Salud de Trabajo. Al día de hoy vamos a presentar el informe de estructura presupuestal de Delicias Creds Gourmet S.A. Podemos ver la tabla de contenido, el informe como tal, el nombre de la empresa es Delicias and Creds Gourmet S.A. SAS. El sector al que pertenece es el sector terciario, que es un sector de servicios gastronómicos. La descripción del producto es: esta empresa se especializa como tal en la preparación y la comercialización de crepes artesanales, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de opciones, incluyendo rellenos, entre salados con proteínas, etc. El modelo de negocio se basa en la calidad de los ingredientes y una experiencia de servicio al cliente ágil y personalizada. En el balance general podemos observar que se presenta la situación financiera inicial de la organización al cierre del último periodo contable, el cual sirve como base para la proyección presupuestal que vamos a ver en el transcurso del video. Bueno, podemos ver los activos, el valor en pesos colombianos, los pasivos y patrimonio y el valor en pesos colombianos. Los activos corrientes, pues tienen como tal un pasivo y patrimonio de pasivos corrientes. El efectivo, este empieza con un valor de 15 millones. Los pasivos y patrimonio serían los proveedores y un valor total de proveedores de un valor total en pesos colombianos de 8.500.000. Los inventarios e insumos se dan un valor total de 5 millones. Patrimonios y pasivos y patrimonios, las obligaciones laborales son aproximadamente de 4 millones de valor en pesos colombianos. La máquina de equipo, las creperas y hornos que se utilizan para la producción, este tiene un valor en pesos colombianos de 25 millones de pesos. En los pasivos y patrimonio, el capital social es aproximadamente de 30 millones. En muebles y enseres son de 10 millones y las utilidades retenidas de los pasivos y patrimonio es de 2.500.000. Eso nos da como tal un total de activos de 55 millones de pesos. Y nos da como tal un valor total de total pasivo y patrimonio de 55 millones. Bueno, la estructura de presupuesto maestro. Para Delicias and Creds SAS se ha diseñado una estructura de un presupuesto maestro integral dividida en los siguientes componentes operativos y financieros. Tenemos el presupuesto operativo, que este embarca como tal todo el presupuesto de ventas, que es la estimación de la demanda diaria y mensual de los creds. El presupuesto de producción, que este determina las cantidades de masas y rellenos que se van a necesitar. El presupuesto de requerimiento de materia prima, que es la planificación de las compras de la materia prima que se va a utilizar para la producción de la empresa. El presupuesto de mano de obra directa, estos son los costos asociados a los cocinados y como tal las personas que se van a encargar de realizar la producción. Y el presupuesto de gastos administrativos y ventas, que son como tal los costos que tiene la producción externos, que pues son todo lo que venga a servicios públicos, marketing y la nómina administrativa. El presupuesto financiero es el presupuesto de capital, que es el plan de inversión para la adquisición, en este caso, por ejemplo, de una batidora industrial. El presupuesto efectivo, que es el flujo de caja, que es el monitoreo de entradas y salidas de dinero para asegurar la liquidez. Los estados financieros proyectados, que es el estado de resultados y balance general proyectado. La justificación de estructura. Esta estructura es la más adecuada para la empresa por las siguientes razones técnicas. Por ejemplo, la sensibilidad de la materia prima. Ya al ser un sector gastronómico, los insumos son perecederos y un presupuesto de producción detallado evita el desperdicio. Esto merma como tal, optimizando el uso de estos recursos, que lo vamos a ver en el siguiente documento que vamos a presentar. El control de liquidez diaria, al ser un negocio, es de manera principalmente efectivo y el presupuesto de flujo de caja vital es para cubrir las obligaciones inmediatas. Con proveedores y empleados. Como último, tenemos la alineación con la capital operativa, con la capacidad operativa, perdón, que esta como tal es la estructura que nos permite cruzar la meta en ventas y la capacidad real de las propiedades y el personal para asegurar que los objetivos sean alcanzables y rentables. Entonces, por ejemplo, posterior ya a este documento, podemos ver el saldo inicial con el que se va a comenzar del valor, que es un total de 15 millones de pesos. Entonces, en el siguiente documento que les voy a presentar posterior a este, vamos a poder implementar todas esas tablas y hablar un poco más de esto. Muchas gracias. Bueno, acá en este informe les vamos a mostrar la estructura presupuestal de Delicias Creds Gourmet. Bueno, inicialmente eh, está la tabla de contenido, les voy a explicar un poco el contexto. Esto es una empresa que pertenece al sector gastronómico. El presupuesto que hemos diseñado es como tal la herramienta de planificación para proyectar el desempeño trimestral operativo y financiero de la organización durante los últimos 12 meses del año. Esto tomamos como punto de partida el balance general inicial del cierre del último periodo contable. Bueno, el presupuesto de ventas como tal, acá se tomó como base la venta del precio promedio, que fue de 18.000 pesos colombianos por crepe. La inflación mensual proyectada son los ajustes de costos y ventas según el IPC proyectado. Este fue al 0,4% mensual y aproximadamente un 5% anual. El incremento en ventas se tiene una proyección de ventas con un incremento del 2% mensual progresivamente por posicionamiento de marca y la tasa de interés es del 0,5% y esta es utilizada para rendimientos de caja. Bueno, acá podemos ver la tabla de presupuestos de ventas. El primer mes podemos ver que las unidades vendidas fueron de 1.200, se va aumentando progresivamente por el 2%, dándonos como resultado un total anual de 16.095 unidades vendidas. El precio unitario, comenzamos con un precio de 18.000 que fue el establecido y está aumentando a un 0,4% mensual, dándonos como resultado promedio un precio unitario al final total anual de 18.099 pesos. Eso nos da como resultado las ventas totales, comienza con una venta de 21.600.000 pesos, está aumentando al 0,4 mensual, 0,4% mensual, dándonos como resultado un promedio total anual de ventas totales de 291.333.879 pesos. Acá pasamos al presupuesto de producción e inventario. Esta política de inventario final es el 10% de las ventas del mes siguiente, evitando los desperdicios. Como primer mes podemos ver que las ventas presupuestadas fueron de 1.200 ventas. Esta se va aumentando progresivamente a un 2% mensual, dándonos como resultado en el mes de diciembre un total de 1.492 ventas. El inventario final deseado fue el 10% de la producción de crepes que se guardó mensualmente, dándonos como resultado en el primer mes un total de 122 y se va aumentando progresivamente aproximadamente a un 2% mensual, dándonos como resultado en el mes de diciembre un total de 152 unidades. La necesidad de producción es la suma de las ventas presupuestadas más el inventario final deseado, dándonos como resultado en el primer mes un total de 1.322 y mensualmente se va aumentando
aumentando al llegar al mes 12 con un total de 1.644 unidades. El inventario inicial de insumos fue la cantidad de CREs que se guardaron. Por ejemplo, en el primer mes, pues es el total de lo que se quedó guardado de la producción del año anterior y progresivamente, ya en el mes 2 se toma la producción que se guardó, que lo podemos ver estipulado en la primera casilla de la segunda fila del inventario final de mes deseado, que es de 122. Así se va aumentando progresivamente, dándonos como final en el mes de diciembre un total de 149. Y como tal, las unidades a producir es la resta de la necesidad de producción con el inventario inicial de insumos. Esto nos da como tal un total en el primer mes de 1.272 y así sucesivamente hasta llegar en el mes de diciembre en 1.495. El presupuesto de gastos operacionales y depreciación son los costos fijos como tal de la empresa, que pues esto viene en la variación de la nómina administrativa, del arrendamiento y servicios, del marketing como tal que tiene la empresa y la depreciación mensual sobre la línea de los activos de 35 millones aproximadamente a 10 años. Acá podemos ver la tabla de presupuestos de costos operacionales y depreciación, que son gastos fijos. Podemos ver que tienen un gasto con un valor mensual de arrendamiento y servicio de 3.500.000, que este puede aumentar mensualmente por una inflación del 0,4%. Tenemos la nómina administrativa, que es de 4.500.000, esta incluye también las prestaciones legales, el marketing, que este pues varía fijo según el plan comercial, y la apreciación, que esto es un gasto no desembolsable fijo. Esto nos da como tal un total de 9.008.333, que es como tal la suma de todos los rubros mensuales. Pasamos a la siguiente tabla, que es el presupuesto de caja del flujo de efectivo. Como tal, un saldo inicial, tenemos que el saldo con el que comenzó el primer mes fue un total de 15 millones. Las entradas en venta, como lo pudimos ver en la tabla 2, fueron de 21.600.000, las salidas de gastos de producción, y en total que tuvo la empresa fue un total de 8.800.000. Esto nos da como resultado entre la resta entre las entradas de ventas y las salidas de gastos, un flujo neto de 12.800.000 pesos, dándonos como un saldo final de caja de 27.800.000. Entonces, como tal, este es el saldo inicial del segundo mes. Así sucesivamente se ven las entradas, las salidas, que fueron los gastos, el flujo neto, que es el resultado de esto, y el saldo final de caja, dándonos como resultado en el mes 12 un saldo inicial de 179.084.834, una entrada de 26.856.885, una salida de 9.195.038, un flujo neto de 17.661.847, dándonos como resultado un total de saldo de caja final para el mes 12 de 196.746.642 pesos. Esto nos da como conclusión que el presupuesto de ventas, al pertenecer al sector gastronómico, el costo de la materia prima también para la elaboración de estos productos puede variar, lo que dificulta también poder mantener un precio en el producto estable durante todo el año. Por eso, sucesivamente, se le hizo un aumento del 2%, dependiendo el posicionamiento de marca que tenía la empresa. El presupuesto de inventario es la dificultad en la compra de los insumos. Establecer un inventario de seguridad demasiado alto puede generar pérdidas por vencimientos, mientras que uno muy bajo puede arriesgar la pérdida en ventas por la falta de stock. Insumos, por ejemplo, para la elaboración de los crepes, que básicamente son leche, frutas, huevos. El presupuesto de gastos, esto nos da que la variación de gastos como servicios públicos, digamos en Ibagué, puede tener incrementos, lo cual no se puede tener una proyección exacta de la inflación mensual proyectada. Y en el presupuesto de caja, aunque la empresa se maneja un flujo alto de pagos en efectivo, el pago a ciertos proveedores de materia puede ser a crédito, lo que también va a exigir un monitoreo estricto para no comprometer la liquidez, que es inmediata. Muchas gracias.